Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de charlas virtuales organizado por el INTA Oliveros y sus agencias de extensión. Antes de comenzar con esta segunda jornada, quisiéramos contarles que la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Oliveros comprende un área de influencia de más de 2,5 millones de hectáreas, extendiendo su presencia en todo el sur de la provincia de Santa Fe. 8 agencias de extensión rural, que dependen de nuestra estación experimental, cubren este territorio: Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Casilda, Las Rosas, Pago de los Arroyos, Roldán, Totoras y Venado Tuerto. Este ciclo de charlas virtuales se desarrollará a partir de la organización de una jornada por semana, en la que formarán parte investigadores y extensionistas de nuestro INTA Oliveros, como así también, en algunas ocasiones, colegas de otros INTA e instituciones del agro. La convocatoria de hoy tiene que ver con la campaña de trigo que se viene. Aspectos generales del trigo para la toma de decisiones en esta campaña es el título de la charla que darán Amalia Mancha, de INTA Oliveros, y Enrique Alberione, de nuestra experimental amiga del INTA Marcos Juárez, ubicada en la provincia de Córdoba. En los próximos días y a lo largo de este mes, también queremos invitarlos a que participen de las próximas jornadas virtuales que organizaremos. La semana que viene, más precisamente el 7 de mayo, la charla será sobre malezas en trigo y el efecto de los cultivos de cobertura sobre manejo de malezas. El 14 de mayo se disertará sobre consideraciones para la implantación de arveja, y el 21 de mayo será sobre elección de híbridos de maíz y una presentación de resultados de la campaña 2019-2020. Y ya finalizando el mes de mayo, el 28, conversaremos sobre experiencias locales en cuanto a cultivos de cobertura y de verdeo. A medida que las charlas vayan desarrollándose, les pedimos que sus consultas sean realizadas por el chat del canal. Al término de cada disertación tendremos un espacio breve para responder las preguntas que ustedes vayan realizándonos. También dejaremos los mails de contacto de Amalia y Enrique para futuras consultas que no puedan realizarse en el marco de esta jornada. Bueno, ya hecha la presentación, le damos la palabra a Malí para que dé inicio a su charla. Bueno, muchas gracias Pedro, buenas tardes a todos. A mí, como lo dijo Pedro, me presentó, me toca dar unos cuantos aspectos en cuanto al manejo del cultivo de trigo, para lo que se viene en esta próxima campaña que ya está pronta a empezar. Bueno, en un contexto, para empezar, internacional, dado por la pandemia del COVID-19, veamos las cosas positivas que tiene esta campaña para decidir hacer trigo, ¿no? Que es un buen margen bruto, una buena relación insumo-producto, y se habla de un cierre de frontera en los principales países exportadores, como son Rusia y Ucrania. Entonces, en este contexto, ¿qué decidimos hacer con el trigo, no? Primeramente vamos a ver cómo ha sido en los últimos años la evolución de la producción y el rendimiento de trigo desde el 2010, aunque a partir del 2000 el trigo se ha venido incrementando año a año a una razón de 50 kilos por hectárea, con la incorporación de los trigos franceses, que bueno, han hecho que incrementa el rendimiento, pero bueno, eso también fue en detrimento de lo que es la calidad del grano, ¿no? Bueno, y no nos olvidemos lo que fue el año pasado, en la campaña 2019, que Argentina tuvo un récord de producción en toneladas, aportando 19,5 millones de toneladas, con una superficie que acompañó de 6,5 millones de hectáreas. Y de esto tenemos que Santa Fe aporta ese 19,5 con más de 4 millones de toneladas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder empezar a decidir planificar lo que sería la campaña de trigo? Primero, conocer la capacidad máxima de producción de mi lote o de mi zona donde yo trabajo. Para eso es importante conocer el rendimiento potencial, es decir, el techo productivo de mi zona, que nosotros lo tenemos medido en Oliveros,
y que el rendimiento potencial es aquel que no está limitado ni por agua ni por nutrientes y que solamente está definido por los factores que son radiación, temperatura, el genotipo, dióxido de carbono. Después tenemos medido también el rendimiento máximo alcanzable o posible en condiciones de secano, donde ahí es igual que el rendimiento potencial, pero puede llegar a estar limitado en algún momento de su ciclo por agua. Y los rendimientos reales o actuales, que son los que normalmente venimos escuchando que se tiene el productor con una tecnología media. Que bueno, en oliveros está medido y ronda alrededor de 4.200 kilos. Si vemos un poco las brechas, cómo son entre ellas, entre el rendimiento potencial y el real, vamos a ver que hay una diferencia de 3.000 kilos, ¿sí? Esto representa un 42% de esa brecha. Si vemos un poco más chico el rendimiento potencial y el rendimiento potencial en condiciones de secano, el posible que podemos lograr, es una diferencia de 1.300 con lo que representa una brecha del 18%. Ahora, entre lo que estamos... el rendimiento promedio, el rendimiento actual que se está teniendo y el máximo en secano, la brecha es un poquito más grande, ¿sí? Con lo que vemos que podemos hacer desde el manejo para achicar esas brechas. Principalmente la fecha de siembra. ¿Por qué? Porque la fecha de siembra nosotros estamos poniendo al cultivo al variar las fechas de siembra, lo ponemos al cultivo a distintas ofertas de recursos, principalmente de temperatura, de radiación y de precipitaciones, que son, digamos, los factores más fuertes o que pesan más al momento de la definición del rendimiento del cultivo. Por otro lado, tenemos también otro factor muy importante, que es la elección del cultivar, el genotipo, conocer bien. En los últimos años tenemos muchos genotipos en el mercado de muy buen potencial, hay que ver cómo se expresan en los ambientes, en los distintos ambientes, conocerlos, y ver principalmente también la sanidad de las principales enfermedades que se nos presentan en la región. Otra cosa que no es menor es ver el arreglo espacial en cuanto a la densidad. Sabemos que la tenemos que variar en función de las fechas de siembra para ir ajustando y de que el cultivo pueda captar de la mejor manera el recurso radiación. También no es menor el tema de la fertilización, hay que ajustar bien la dosis, el momento, la fuente, para eso es necesario hacer un buen análisis de suelo previo a la campaña para que nosotros podamos ajustar esas dosis. Y a todo esto se enmarca la protección vegetal, o sea, con esto desde las malezas, empezar con un buen barbecho, para que el cultivo cuando nazca y en sus primeros estadios de crecimiento no tenga competencia y pueda tener una buena calidad de implantación, se logre eso. En cuanto a los insectos, algunos lotes que tengan conocimiento de gusano blanco, hacer un muestreo previo a la siembra, cosa de poder hacer un control antes y no cuando el cultivo está implantado. Manejen el tema de los umbrales, cuándo es el mayor pico que puede hacer más daño, y las enfermedades obviamente relevarlas según sean manchas foliares o rollas, una semana, y si en el caso de las rollas, hacer un monitoreo más exhaustivo por la velocidad que estas tienen en empezar a hacer daño, ¿sí? Entonces, las decisiones de manejo que yo pueda tomar con el cultivo de trigo siempre van a ser de tratar de ubicar el periodo crítico en condiciones ambientales donde yo pueda maximizar el rendimiento del cultivo con un mínimo impacto en el ambiente. De hecho, tenemos un estudio de tesis, que es la mía, que la hicimos en Oliveros, donde hicimos distintas fechas de siembra para ver cuál era el potencial, y concluimos que las fechas de siembra tempranas son las que maximizan ese rendimiento potencial de 7.200 que yo decía. Podemos alcanzarlas en el cultivo de trigo. ¿Por qué? Porque se ubica el periodo de antesis, que es el periodo crítico del cual yo estaba hablando, a una situación de menor temperatura media respecto de las fechas que se dan más tardías. ¿Por qué? Porque permite incrementar el número de los granos y el peso de los mismos. Entonces, para eso recordemos un poco lo que es el desarrollo del cultivo de trigo. Vemos que atraviesa una etapa vegetativa hasta inicio de encañazón. Ahí entra el periodo crítico,
que se considera 20 días antes de la antesis y 10 días después, donde le sigue la etapa de llenado de grano, ¿sí? Recordemos bien que el trigo en etapas muy tempranas empieza a definir su rendimiento. ¿Por qué? Ya cuando alcanza doble lomo, que esto es cuando tiene entre 3 y 4 hojitas, ahí ya se produce el cambio de ápice, es decir, se cambia de ápice vegetativo a reproductivo. Y ahí empieza a desarrollar la espiguilla, o la espiga, mejor dicho, se empieza a crecer la espiga, hasta la... y después, durante el periodo crítico, nosotros vemos que ahí es donde empieza la encañazón, es cuando empieza a requerir más de los nutrientes y del agua que necesita para que crezca esa espiga que ya la desarrolló entre doble lomo y espiguilla terminal. Perdón. Bueno, acá de la espiguilla terminal, esta etapa la da, digamos, concluye más o menos a mitad del macollaje. Vemos que acá cuando llega a espiguilla terminal, ya queda definido el número potencial de espiguillas por espiga, como también el número de hojas por tallo. Vemos qué pasa con el arreglo espacial. Yo les había dicho que la densidad tiene que ir ajustándose en función de las fechas de siembra. Vamos más fino. Veamos cuántas espigas tenemos que lograr por planta contando los macollos fértiles. Si empezamos, este es un trabajo de Julio Castellarín, que en el último década de mayo, con lograr 3 espigas por planta, ¿sí?, podemos alcanzar el rendimiento objetivo. Y así, en la medida que vamos atrasando la fecha de siembra, hasta llegar a agosto, con tener una espiga por planta, podemos lograr un buen rendimiento. También otro factor importante que tengo que conocer en mi zona es el régimen de precipitaciones que hay. Es decir, este es un estudio, un análisis que se hizo con una serie de datos de varios años, acá están 65, cómo se distribuyen principalmente ese régimen de agua, ¿sí? Tenemos nosotros un promedio de lluvia entre 950 y 1000 milímetros anuales, con lo cual el 23% se centra en otoño, un 11%, que es bajo, en lo que es el invierno, y la mayor concentración de agua siempre se da entre primavera-verano, que es cuando yo decía que ubicar el periodo crítico dentro de situaciones o de oferta de recursos donde pueda maximizar su rendimiento, que acá es donde más cae agua, ¿cierto? Pero también no nos olvidemos de las heladas. Sabemos que hay mayor susceptibilidad a sufrir de las heladas cuando el cultivo está en espigazón, entre espigazón y antesis. Bueno, veamos qué pasó el año pasado, en la campaña del año pasado. Este gráfico representa las lluvias, tanto históricas como lo de la campaña pasada, y las temperaturas mínimas y máximas, junto con sus históricas, de la zona de oliveros. Yo brevemente voy a comentar qué pasó en algunos otros sitios, pero bueno, básicamente en casi la mayoría de los sitios del sur de Santa Fe hubo una muy buena recarga del perfil previo a la siembra, ¿sí? Inclusive a nosotros nos llovió tanto mayo como junio, que junio nunca suele llover, no es un mes donde llueve mucho, nos tuvimos que retrasar la siembra, que pasó también en otros lugares. Muchos de ellos atravesaron el invierno, a pesar, sin agua. Nosotros, digamos, hasta julio algo de lluvia recibimos, en agosto cayó muy poco, pero bueno, septiembre, que es cuando el cultivo ya entraba en el periodo crítico, empezó a recibir agua. No pasó lo mismo en otras localidades, como fue en Venado Tuerto, en Las Rosas, en Castilda, donde se vieron afectados un poco por la sequía, ¿no?, que se dio el año pasado. Y las lluvias empezaron a caer en octubre, perdón. Y vemos la temperatura, tanto máxima como mínima. Vemos que para oliveros el periodo de macollaje se dio con temperaturas bastante, o sea, las mínimas estuvieron por debajo del promedio histórico, con lo cual permitió un macollaje en buenas condiciones, ¿sí?, de temperatura. Y lo mismo pasó con el periodo de llenado de granos, donde hubo una mayor amplitud, tanto de la mínima como de la máxima. Están siempre la mínima está por debajo del promedio y la máxima por encima, con lo cual permitió también un buen desarrollo para el llenado de granos. Bueno, perdón. La antesis, en la mayoría,
tanto en los ciclos cortos como en los ciclos largos intermedios, se dio a principios de la primera semana de octubre, entre el 1 y el 8 de octubre, salvo algunos más precoces que estuvieron floreciendo a fines 28, entre el 28 y el 30 de septiembre. Acá en esta tabla, los rendimientos por cada sitio, acá tenemos arriba los sitios, que son 7, Venado Tuerto, Totoras, La Rosa, Casilda, San Fabián, que pertenece a la Galvez, a la agencia de Galvez, Carlos Pellegrini y Oliveros. Hago una salvedad que tanto San Fabián como Oliveros hicimos los ensayos con fungicida y sin fungicida, ¿sí? Acá arriba están las fechas de siembra, fíjense, esto es para los ciclos largo intermedio, con lo cual el año pasado fueron pocos los participantes, pero bueno, este es el resultado promedio por sitio. Fíjense cómo va variando. Venado Tuerto, dentro de todo, tuvo un buen rendimiento, porque ellos, aparte de tener las napas cercas, hacen muy buena tecnología, por lo que comentó el jefe de la agencia. Totoras, Las Rosas, muy buen rendimiento también. Casilda, no tanto, y es un sitio donde siempre rinde bastante bien, dan muy buenos rendimientos, pero bueno, también la gente de allá de la agencia comentó que las lluvias habían sido escasas durante el periodo crítico, que bueno, estos fueron los resultados. San Fabián, o sea, la zona de Galvez, fue muy similar a Oliveros, o sea, no faltó agua, Carlos Pellegrini tampoco, ¿sí? Entonces, bueno, y acá, estas dos columnas del final, que yo muestro el promedio de todos los sitios, junto con el con y sin fungicida a la par, y lo pinto en verde para resaltar los materiales que estuvieron por encima del promedio, y que también se mostraron o se manejaron mucho mejor que los que están en amarillo con respecto a las enfermedades. Yo no voy a entrar a dar detalles porque después de mí continúa hablando Enrique Alberione, que va a precisar mejor cada genotipo en cuanto a cómo se comporta con el perfil sanitario. Entonces yo acá pinté en verde el SI de Buck 211, que es un ciclo largo, el SI 120, que fíjense que no hay tanta diferencia entre con y sin fungicida, están por encima del promedio del rendimiento, que si bien, bueno, acá este promedio general de todos no incluyen estos dos materiales, es bastante alto porque, bueno, son los materiales que interesan. El 620, tampoco el 680, son materiales de muy buen rendimiento, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí difieren en su comportamiento sanitario, se muestran más o menos susceptibles. También influye mucho el ambiente, pero bueno, de acá, de este cuadrito final, rescato cuán estable es el material, a pesar de que es de muy buen rendimiento, cuán estable frente a las enfermedades. Y bueno, acá resaltarle la diferencia que hubo con y sin rendimiento de 612 kilos en promedio general. Después pasamos, le quería mostrar también los ciclos largos de la campaña del 2018, que acá ven que son más, son como 15 materiales, de los cuales resaltamos el 211, el SI 211, está el 680, con un verde, el Floripan 300, que el año pasado no lo tuvimos, y acá lo resalté al ACA 602, que si bien rindió por debajo de la media, fíjense que esta es la media, pero fíjense que no hay diferencia prácticamente con y sin fungicida, ¿sí? Bueno, pasemos a los ciclos cortos, que pasó el año pasado en las distintas localidades, muy similar a lo que pasó con los ciclos cortos, en lugares donde hubo lluvia se expresaron mucho mejor, ¿sí? Caso de Las Rosas, bueno, San Fabián, Oliveros y Carlos Pellegrini, que no tuvieron, o sea, no atravesaron por la sequía tan marcada como fue el caso de Venado Tuerto, Casilda, Totoras. Y bueno, acá también lo mismo que había mostrado en la anterior, me faltó pintar en amarillo, pero bueno, los verdes son materiales de muy buen rendimiento, como lo es el MS INTA bonaerense 817, el Boxaeta, el MS 415 de INTA, el Baguette 450, bueno, el Baguette 550 estuvo ahí, también se podría evaluar
y abajo, por debajo del promedio, estuvo el AK 909, que fíjense que no hay diferencias entre con y sin fungicida, y el AK 915 también, es muy mínima la diferencia, o sea que muestran un buen comportamiento, lo que da indicio de, aparte del rendimiento que dan, que es bastante estable frente a todos los sitios, muestran un buen comportamiento sanitario. Y la diferencia acá fue un poco menor, 444 kilos entre con y sin fungicida. Bueno, a su vez también alcanzamos a hacerle con Luciana Magnano, nuestra estadista, un análisis de estabilidad de variedades mediante la metodología de Shukla, que permite ver cómo los genotipos interactúan con el ambiente, ¿sí? Bueno, acá tenemos los ciclos largos, intermedios y los ciclos cortos. Esto me marca el rendimiento promedio general de los 7 sitios para los ciclos largos y el rendimiento promedio general para los ciclos cortos, que sería 4.400 kilos. Las barras paralelas son el nivel de significancia al 5 y al 1%, lo mismo al 5 y al 1%, y bueno, vamos a ver que los materiales que tenemos acá, que se acuerdan que eran ciclos largos, había pocos, eran 6 nada más, los que se ubican en este cuadrante superior, quiere decir que están por encima de la media, en el caso de Baguette 620, el SI de Buck 120 está ahí, y se muestran mucho más estables, como materiales. Acá no tiene nada que ver el perfil sanitario. Acá se evaluaron solamente los con fungicida, los ensayos con fungicida, ¿sí? Entonces, ¿qué me da? Que son materiales de muy buen rendimiento, ¿sí? Y que son muy estables. Estable quiere decir que no interactúan con el ambiente, es decir, como que les es indistinto el ambiente. Frente a un SI de Buck, también el S11, donde si bien muestra un alto rendimiento, más que los otros, pero lo hace menos estable al interactuar o al tener mucha interacción con el ambiente. Lo mismo pasa en los ciclos cortos, vemos que tienen el MS INTA 817 y el Baguette 650, y que son estables también, ¿sí? Como genotipos. Contra Ñandubay, Saeta, Buxaeta, el MS415 y el Bucamba, que si bien obtuvieron rendimiento por encima del promedio, con lo cual indica que son de muy buen potencial, pero son bastante inestables según, porque interactúan bastante con el ambiente donde son sembrados. Bueno, otra cosa importante tener y conocer o manejar o preguntar es la fenología del cultivo, saber cuántos días tiene desde emergencia hasta espigazón. Recordemos que en espigazón ya estamos entrando en la etapa crítica, ¿sí? Los días de antesis a madurez fisiológica, como también así los días totales, como para que yo pueda planificar, en caso de un cultivo de doble secuencia, trigo, soja, pueda planificar cuándo voy a tener mi lote desocupado, ¿no? Bueno, vemos... Perdón, Amalí, te estarían quedando 5 minutitos. Perfecto, Pedro. Vemos para los ciclos largos una variación de 90 a 100 días, con días totales también de 120 a 136, y acá en los ciclos cortos un poco menor, vemos entre 75 a 85 días. Los días de antesia madurez fisiológica más o menos varía entre materiales, pero ronda entre los 30 a 35 días, y los días totales, bueno, es un poco menor, obviamente, que los ciclos largos. Bueno, presentarles acá quiénes somos los que hacemos la red de cultivares comerciales de trigo pan del centro sur de Santa Fe. Está Alberto Malmantile de Venado Tuerto, Alicia Condori de Totora junto con José Méndez, Ricardo Pagani en Las Rosas, Oscar Gentile en Casilda, Leandro Boedro con José Calcha en Galvez, Gustavo Almada en Carlos Pellegrini, y quien les habla en INTA Oliveros. Acá les dejo el link donde ustedes pueden consultar estos datos, no solamente de la campaña pasada, sino también de años anteriores que venimos haciendo la red con los chicos. Yo
me sumé hace poco, pero bueno, esta red viene de muchos años, está colgada en la web de INTA Oliveros, y bueno, cualquier consulta que quieran, estamos disponibles para tratar de solucionar el tema. Acá les presento la categorización que hace el INASE todos los años en cuanto al grupo referente a calidad de los materiales. Vamos a ver que son muy pocos los que son del grupo 1 que se hace actualmente, como es el Bucambá, el 365, me acuerdo el Buxaeta, creo que también es el grupo 1, grupo 2 caen la mayoría de los que tenemos en la red, ¿sí? Esto también lo pueden consultar a través de la página del INASE. El INASE también tiene la página donde aparte yo, como otros lugares del país, estamos haciendo la red, que es la red de trigo, de cultivares de trigo a nivel nacional, y eso también lo pueden consultar. Ahí tenemos una mayor cantidad de materiales o de genotipos que se evalúan con distintas fechas de siembra, que no los mencioné acá porque son un montón, pero bueno, están disponibles, cuando ustedes quieran yo los puedo asesorar, y también tienen los referentes en los distintos lugares donde se lleva a cabo. Y bueno, ir cerrando un poco con la idea de que se diversifiquen los genotipos, porque actualmente el uso de genotipos está concentrado en uno o dos variedades, con lo cual se sabe que son de buen rendimiento, pero también se conoce cuán susceptibles son a las enfermedades. Entonces, diversificando, porque hay muchos materiales de muy buen rendimiento, ¿sí?, que son estables también entre los ambientes, y que también tienen un muy buen comportamiento frente a las enfermedades. Esa es una forma de achicar las brechas de rendimiento, y una forma también de romper esa barrera de producción que vengo teniendo todos los años. Así que, bueno, muchas gracias, espero haber sido clara, y acá les dejo mi mail de contacto, y el Instagram del grupo al cual pertenezco, que es Manejo de Cultivo, donde diariamente se van mostrando las actividades que estamos haciendo desde el área de agronomía en la experimental de Oliveros. Muchas gracias. Bueno, Malí, muchas gracias por tu tiempo, por tu charla. No sé si estás ahí para responder una serie de preguntas que ya nos fueron llegando al chat del canal, como así también por privado. Sí, estoy acá. Hola. ¿Cómo estás, Amalí? También de paso le damos tiempo a Enrique para que vaya preparando su charla, que es la próxima. Acá Adrián Barrau pregunta si se podría pensar que los ciclos cortos son menos susceptibles a las enfermedades que los ciclos largos. Mira, en principio, desde mi observación, no creo. Por ahí Enrique le puede dar una mejor respuesta, pero yo veo que tanto ciclos cortos como ciclos largos son susceptibles. No vi hasta ahora una diferencia de decir, no, mejor siempre un corto porque por ahí enfrenta mejor las enfermedades que un largo. Para mí es indistinto. Bueno, Cristian Asoli pregunta si la fertilización nitrogenada es conveniente aplicarla toda de una vez o hacerla de manera fraccionada. Mira, nosotros venimos haciendo un estudio sobre todo apuntando a lo que es calidad en trigo, para ver si, viste que está la teoría de que si fertilizo para rendimiento, va en detrimento de obtener calidad. Bueno, entonces sobre eso hicimos 2 años de evaluación con cultivares de ciclo corto y ciclo largo, para ver si había un efecto en función de distintas dosis crecientes que íbamos aplicando y también en los momentos, y estadísticamente no nos ha dado diferencia entre aplicar todo a la vez, o fraccionada, o haciéndole un agregado de fertilización foliar. Sí responde a las dosis crecientes de nitrógeno, los materiales, los genotipos, ¿no? Pero por ahí uno es más eficiente que otro para traducirlo en rendimiento. Tuvimos diferencias, pero en cuanto al momento de aplicación, hasta ahora lo que venimos viendo, como que no. Por ejemplo, te digo un ejemplo, el AK360, que es del grupo de calidad 1, levanta la proteína con el tratamiento donde nosotros le aplicamos 200 kilos de nitrógeno a macollaje, contra un Klein serpiente, que es del grupo de calidad 2, que levantó el rendimiento
levantó un medio punto la proteína con el tratamiento donde le aplicabas todos los 200 kilos a macoyaje y después le hacías un plus de fertilización foliar en el estado de espigazón, entre espigazón y antesis. Así que bueno, pero lo que es el momento, hasta ahora no venimos viendo diferencias en ese ensayo. Bueno, la última, Malí, así ya le damos lugar a Enrique para su próxima charla. Si por cuestiones ambientales se retrasa la siembra, ¿hasta cuándo recomendás que hay tiempo de sembrar? Si se retrasa la siembra, que ha pasado el año pasado, viste que yo hablaba de que los perfiles estaban todos cargados, inclusive nosotros empezamos después del 10 de junio a sembrar. En los últimos años, en mayo es imposible porque siempre no tenemos piso. Yo recomiendo no más del 20-25 de julio, porque ya irnos a agosto, que de hecho tenemos ensayos hechos en agosto, ya empieza, digamos, a verse un poquito complicado el rendimiento. Ya tenemos que decir, bueno, sacrifico un porcentaje de rendimiento en lo que yo quiero para mi planificación, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, para mí lo más conveniente es no estirarnos hasta después del 20 de julio. Bueno, muchas gracias, Amalí. Ahora le damos lugar a Enrique. Antes que nada, disculpas por las preguntas que ya no pudieron plantearse en el marco de esta jornada. Le dejamos el mail de Amalí, es mancha.amalia@inta.gov.ar para nuevas consultas que quieran hacerle. Ella muy amablemente le responderá y más adelante volvemos a recordarle los contactos de los dos disertantes del día de hoy. Bueno, Enrique, ahora te damos lugar a tu charla que es sobre enfermedades sobre roya de la soja en trigo. Muy buenas tardes a todos, gracias Pedro por la salida. Y yo me toca hablar de la parte sanitaria del cultivo, que fue lo que pasó la campaña pasada. Voy a compartir pantalla para ver la secuencia de diapositivas y poder vertir los comentarios y la visión que tengo. Aprovecho también para felicitar a Malí por su charla, estuvo la verdad muy interesante todos los conceptos vertidos. Y de alguna manera voy a tratar de complementar con todo la visión sanitaria. Bueno, como el título lo mencionaste, Pedro, es aspectos generales del trigo para la toma de decisión en esta campaña y, por supuesto, la parte sanitaria tiene su gran importancia y relevancia en el cultivo, ¿no es cierto? Como todos los años tenemos patógenos que son problemas para el cultivo de trigo, y lo del año pasado fue importante los problemas con rollas, fundamentalmente roya anaranjada y en menor medida en roya amarilla. El título de mi charla es esa y un poco las recomendaciones a tener en cuenta para la actual campaña. Voy a hacer un repaso de la visión que tuve el año pasado manejando el problema de enfermedades, fundamentalmente de rollas. Un poquito para acordarnos de cada una, si bien las tenemos presentes, pero lo que es roya amarilla, Puccinia striformi, debe su nombre por la disposición de las pústulas, pústulas que están cercas, formando estrías, pústula de menor tamaño, de color amarillo alimonado, un naranja más tenue. Pero también podemos encontrar en hojas basales, es decir, en los estadios iniciales, cuando la enfermedad comienza, este tipo de disposición de sus pústulas. Y también en los materiales muy susceptibles. En los materiales muy susceptibles se genera prácticamente la cobertura total del área foliar ocupada por el patógeno, es decir, una hoja enferma. Fíjense que esta disposición de las pústulas es muy parecida a lo que vemos para roya anaranjada. Es la gran diferencia que hay entre amarilla y anaranjada, ¿no es cierto? Justamente no responde a una disposición ordenada, si se quiere, de sus pústulas, sino que están desorganizadas. El tamaño de sus pústulas son algo más grandes, y de un color más naranja, más intenso. Y la de la derecha son pústulas correspondientes a la roya negra o del tallo, que afecta no solo el tallo, sino también las hojas.
Fíjense que el tamaño y la intensidad de las pústulas son muy distintas a las anteriores. Otras diferencias que vale la pena tener en cuenta tienen que ver con las condiciones ambientales que favorecen a unas y a otras. El caso de las temperaturas, por ejemplo, la roya amarilla lo hace a una temperatura óptima, es decir, para su proceso de infección y multiplicación del patógeno sobre el trigo, entre 9 y 15 grados centígrados. Esto hoy por hoy es algo relativo ya también porque se sabe que la roya amarilla tuvo capacidad de adaptarse a mayores temperaturas. En el caso de roya anaranjada, la temperatura óptimas están entre 20 y 25 grados centígrados. Esto aparentemente no se ha modificado en este patógeno. Y para el caso de la roya del tallo, Ursinia graminis, el nombre científico, entre 20 y 30 grados centígrados. La hora de rocío también, la hora de rocío tiene que ver con el mojado de la hoja, la lámina de mojado que se llama. La roya amarilla se independiza bastante de la condición de humedad, requiriendo aproximadamente más de 3 horas de rocío, que es algo distinto a lo que necesita roya anaranjada, que está entre 6 y 8 horas de rocío, mayor periodo de humedad, y roya del tallo entre 8 y 12 horas de rocío. Otro dato interesante tiene que ver con la latencia. La latencia es el momento o el periodo, digamos, en donde una pústula es capaz de germinar, producir micelio en el interior de la hoja y volver a formar una pústula con capacidad de esporilación. Roya amarilla le toma aproximadamente 15 días, en el caso de roya de la hoja entre 7 y 10 días, y el caso de roya del tallo es similar a la roya anaranjada. ¿Qué fue lo que pasó a mi criterio el año pasado? Y quizás no fue determinante completamente, pero es un aspecto de manejo a tener en cuenta. Y esto tiene que ver con la posibilidad que le damos a las royas de encontrar puentes verdes, llamados también plantas voluntarias o plantas guachas de trigo. Esto fue una situación real, un trigo implantado en mayo, recomendado para esa siembra temprana de mayo, en donde lote contiguo había un rastrojo de soja con nacimientos de trigos guachos que finalmente por efectos de helada y por efectos del tratamiento químico se controló, pero bastó para que en estas plantas guachas de trigo se generara posiblemente inóculo, fundamentalmente de roya anaranjada, que llevados por corrientes de aire, por viento, fácilmente pasaron al cultivo implantado y comenzaron a generar infección de manera temprana. Y advertimos este tipo de manifestación de infecciones, es decir, pústulas muy grandes y que tenían la capacidad de infectar mucho la hoja, lo vimos en varios materiales. Particularmente, el ejemplo que le estoy mostrando acá, era un Baguette 750, era una variedad recomendada justamente por la sanidad, pero el año pasado, como vamos a ver más adelante, sufrió una variante en su reacción, pasó de ser resistente a mostrar susceptibilidad a roya anaranjada. Los patógenos, para establecerse, tienen que contar con condiciones de ambientes, como ya vimos en parte. Las precipitaciones son importantes. Las precipitaciones son importantes porque van a generar un ambiente de humedad, fundamentalmente para asegurarles los procesos de infección. Estos son datos de Marco Juárez del año pasado, digamos, comparándolo con la serie histórica de 59 años. Las barras rojas son las de la serie histórica, las barras azules son las precipitaciones mensuales del año 2019, y acá vemos la distribución de la lluvia en cada uno de los meses. Muy interesante lo que sucedió en el mes de abril, asegurando que los perfiles de suelo tuvieran buen contenido de humedad, con buena implantación de los cultivos. Lo mismo en mayo, fíjense que no hubo diferencias. En junio tampoco hubo diferencias, incluso fue un poquito más elevada las precipitaciones para el año 2019. En julio, por supuesto, ya instalado el invierno, vemos menores precipitaciones. Agosto 0 milímetros, septiembre también vemos precipitaciones muy inferiores a la serie histórica.
Y las precipitaciones se restablecieron en el mes de octubre, fundamentalmente a partir de la segunda quincena hacia fin de octubre. Ahí estuvo la mayor distribución de lluvias, aunque el registro de precipitaciones quedó por debajo de la serie histórica. Las precipitaciones de noviembre en alguna medida ayudan a los cultivares a terminar de llenar granos y fueron similares a la serie histórica. Un dato interesante también tiene que ver con las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Yo recién presté bastante atención cuando Amalí presentó sus datos y en gran medida coinciden con lo observado en Marcos Juárez. Y coinciden con lo observado en Marcos Juárez en esto. Me voy a verlo, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjense, durante el mes de junio, mayo, junio, fundamentalmente junio, con los cultivos implantados, se vieron que hubo picos de temperaturas alrededor de 23, 24, hasta 26 grados prácticamente, y si recordamos los óptimos de temperatura para arroyo anaranjada, esto puede haber favorecido el establecimiento de la enfermedad. Vemos también que esta curva polinómica, de alguna manera nos está comparando lo que sucedió con el promedio y con la serie histórica en negro versus lo que sucedió las curvas en color naranja el año pasado. Entonces, si bien es bastante similar lo de las temperaturas máximas, pero se dieron picos ahí en junio. Y también se dieron temperaturas inferiores, estas temperaturas máximas que cayeron en picos en agosto y septiembre. Vamos a ver ahora qué ocurrió con las temperaturas mínimas y creo que acá explica un poquito más lo que les voy a comentar a continuación. Es decir, durante el mes de junio vemos que las mínimas estuvieron un poco por encima de la serie histórica. Fíjense, la polinómica nuevamente marca una tendencia a arrastrar estas temperaturas hacia arriba. Y lo que sucedió en el segundo periodo, en agosto y septiembre, una secuencia de temperaturas mínimas bastantes intensas. Fíjense cómo caen estos picos hacia abajo y arrastran la curva polinómica despegándolo de la serie histórica. Es decir, mayores temperaturas mínimas durante junio, menores temperaturas mínimas en agosto, septiembre y parte de octubre con respecto a la serie histórica. Si nos vamos a la cantidad de días con heladas, decirles que en el mes de junio hubo 4 días con heladas agronómicas en Marcos Juárez, cuando la serie histórica indica alrededor de 15 días con heladas en lo que es mayo-junio. Y lo más interesante ocurrió en cuanto a las heladas en lo que fue agosto y septiembre, en donde tenemos en la serie histórica un registro de aproximadamente 17 días con heladas y el año pasado hubo 33 días con heladas. Es decir, un frío bastante importante en el mes de agosto y septiembre. Que sumándolo a la condición de estrés hídrico, de alguna manera marcó el desarrollo de las enfermedades. Y cuando hablo de desarrollo de las enfermedades, es el otro aspecto importante, que es cuando el patógeno en estrecha unión con el hospedante comienza a causar enfermedad. Lo que vamos a ver ahora es una simulación de dos curvas, de alguna manera con los valores observados acá en la zona de Marcos Juárez. Fíjense. Los valores observados, como les decía, a partir de julio, junio, julio, comenzamos a ver anticipación del arroyo anaranjada, pero con valores bajos de severidad, por decirlo de alguna manera, 1%, 5%. Hubo algún incremento de severidad a partir de agosto, septiembre, y luego caen nuevamente esos valores para finalmente repuntar en el mes de octubre. Les quiero mostrar esto. Esto es esta curva simulada en cultivares susceptibles, es decir, incremento en agosto y repunte en el mes de octubre. Y también se observó sobre otros materiales que se pueden considerar susceptibles un achatamiento del desarrollo epidémico, fíjense, que lo está dando, digamos, estos valores de severidad. Para decir que finalmente hacia madurez de cosecha los
cultivares susceptibles llegaron a un 80% de severidad, y los cultivares que también son susceptibles, pero con un mejor comportamiento a la enfermedad, si se quiere, llegaron en un 40% de severidad. Esos cultivares susceptibles, algunos de ellos son los que menciono aquí arriba, y los cultivares que tuvieron un mejor comportamiento frente a la enfermedad, sin dejar de ser susceptibles, son los que algunos de ellos menciono acá abajo. El patógeno, para que se instale sobre el hospedante, también se vale, en el caso de las rollas, de razas. Las rollas, como ustedes saben, dependen de sus razas para afectar a los cultivares. El año pasado nos dejó también información sobre la presencia de razas virulentas, fundamentalmente sobre la variedad algarrobo, y también virulentas sobre nogal. Si bien nogal es ya una vieja variedad que se está sembrando, pero muy poco, que era un material resistente a rollas, terminó siendo susceptible a rollas. Y fundamentalmente terminaron siendo susceptibles a rollas porque aparecieron dos razas que no son nuevas, es decir, están en la batería de razas, aproximadamente hay unas 10 razas en las subregiones trigueras identificadas. Este trabajo lo hace Pablo Campos, y él identificó que estas dos razas, cuya nomenclatura es MNN y NMP, incrementaron su frecuencia, es decir, de estar en una frecuencia baja pasaron a estar en el primer plano en importancia de las razas, afectando, por ejemplo, la primera raza MNN, virulenta sobre el gen LR9, que hasta el año pasado, o digamos hasta las últimas campañas, confería resistencia, pero el patógeno encontró la forma de sortear ese gen. Y hoy por hoy este gen ya no es efectivo. Y también de alguna manera, afecta a estos otros dos genes, LR39 y 41, que en este caso da reacciones intermedias, no de mucha susceptibilidad. Y la NMP es virulenta sobre el gen LR9 y el LR39 y 41, que son los genes que tiene nogal, ¿no es cierto? Se sabe también que nogal ha sido utilizado como progenitor en muchos de estos nuevos cultivares. Yo les mencionaba anteriormente Bagué 750, fíjense que es resistente a la primera raza del patógeno, pero es susceptible a la raza MNP, y esto es lo que causó, digamos, el tipo de reacción que se le observó el año pasado. Otros cultivares que podrían correr la misma suerte, esperemos que no, porque dependen de este único gen de resistencia o este gen mayor, son Bucumelen y MS-INTA, por ejemplo, MS-INTA 119. Y cultivares que provienen de nogal como progenitor, y de hecho tienen estos genes de resistencias, son SI 120, guayabo, ñandubay, basilio, jacarandá, algarrobo, lapacho, poliqueo. En muchos de estos se vio esa reacción de susceptibilidad. En los ciclos cortos, por ejemplo, SI 330, en ceibo, MS-INTA bonaerense 817, Klein Valor y Aluminé. Actualizándonos un poco en el tema de roya amarilla, decir que roya amarilla en las últimas campañas, recordemos que la aparición de esta enfermedad fue aproximadamente en 2016, con Epifitia en el año 2017, y la tenemos a partir de esas campañas presentes en nuestros cultivares. Esta enfermedad depende de razas que son virulentas sobre la mayoría de los genes presentes en los cultivares difundidos. Vale decir esto porque los programas de mejoramiento en realidad estuvieron mejorando a roya anaranjada. No teníamos problemas de roya amarilla hasta que apareció roya amarilla y hubo que ponerse a trabajar fuerte para identificar esos genes de resistencia y poder de alguna manera contrarrestar el avance y el efecto de la enfermedad. Pero hoy por hoy se sabe que son virulentas sobre la mayoría de los genes. Hay identificados de alguna manera grupos de menor virulencia y mayor difusión, que afecta a un número grande de cultivares y muy difundidos, y hay, digamos, otros genes, otras razas de tipo warrior, de tipo razas originadas en Europa, que resultan con mayor virulencia. Lo que se observó el año pasado también para roya amarilla es la presencia anticipada
en localidades en donde campañas anteriores no había aparecido, como es el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, es decir, aproximadamente en la latitud entre 26 y 27 grados. La roya amarilla, de alguna manera, en los años que estuvo, en otras décadas, estaba confinada a lo que era la provincia de Buenos Aires por encontrar un ambiente de menores temperaturas. Justamente por estos cambios raciales que hubo adaptados a nuevas temperaturas, tiene la facultad de aparecer en lugares con mayor temperatura, como les mencionaba. Y finalmente decir que la resistencia observada es aportada por la combinación de genes que afectan al tipo de infección y la severidad. Por eso es que tenemos distintos tipos de reacciones, desde muy susceptibles hasta incluso materiales que presentan resistencia. Y presentan resistencia con la formación mínimamente de algunas estrías sobre la hoja para hacerlo gráfico. En cuanto a roya del tallo, decir que es una de las enfermedades que más impacto tienen sobre el rendimiento en el trigo. Hubo años 2014, 2015, recordarán, en donde realmente se llevó una muy buena parte del rendimiento, 80% de pérdida en producción en algunos cultivares, llegó a ser. Y realmente una enfermedad que preocupa, pero felizmente los programas de mejoramiento han liberado materiales que son resistentes a roya del tallo, aunque hay algunos en el mercado que tienen susceptibilidad a roya del tallo. En tanto y en cuanto esos cultivares que tenemos identificado la susceptibilidad a esta enfermedad no se difundan de manera amplia en el área triguera, la enfermedad va a estar contenida. Va a ser una, digamos, va a ser una cuestión de manejo de esos materiales. El cuadro que les voy a mostrar ahora, que les estoy mostrando ahora, es un cuadro que se hizo y que está presente en este trabajo, es el cuadro de comportamiento sanitario de las variedades. Esto es una síntesis de lo que ustedes pueden encontrar en este trabajo, y vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que nos muestra. En realidad, estos cuadros están hechos agrupando a los cultivares de ciclo largo e intermedio y ciclos cortos, y los comportamientos, yo acá abrevié, también en el trabajo completo están manchas foliares y fusariosis, acá están agrupados por su comportamiento arroya de la hoja, arroya del tallo y arroya amarilla. Fíjense, y también están agrupados por un grupo de calidad 1, 2 y 3, como vamos a ver para más abajo. Variedades nuevas, es decir, con un año de evaluación en la red oficial de cultivares, de los comportamientos arroyas, hay muchos verdes, muchas R, eso significa resistencias, y pocos rojos, susceptibilidades. Con más de 2 años, evaluándolos, también se mantienen esas condiciones, es decir, calidad 1 y buena sanidad. En el caso de los ciclos cortos, se ve lo mismo, digamos, reúnen calidad y reúnen sanidad. Ahora, cuando nos vamos a los grupos de calidad 2, cultivares más sembrados por el potencial de rendimiento que tienen, vemos muchos rojos, fíjense acá con más de 2 años, muchos rojos, muchas heces, a las 3 enfermedades, y ahí lo preocupante del manejo sanitario. Y en los ciclos cortos se ven un poco mejor también, vemos algunas moderadas susceptibilidades y susceptibilidades. Y en los ciclos, en el grupo de calidad 3, con más de 2 años, también vemos un intermedio, vemos rojos, amarillos y verdes. Es un grupo de más intermedios, ¿cierto? Comportamientos sanitarios intermedios. Vuelvo a repetir, esto está en el trabajo que aparece ahí en el link. Como para tomar un poco de cuenta qué fue lo que pasó a nivel de ambientes, vuelvo a las condiciones de ambiente que favorecieron la presencia de enfermedades. Cada una de las estaciones, cada una de las agencias de extensión, muy amablemente nos enviaron datos ambientales, y estos tienen que ver con precipitaciones. Yo los agrupé en este gráfico. Lo que vemos acá es, digamos, el ensayo llevado en Casilda, en Las Rosas, San Fabián, Totoras, Venado Tuerto, Carlos Pellegrini, como bien mencionaba anteriormente Amalí.
Y fijémonos un poco, saqué la media de precipitaciones de los 6 ambientes, y hubo, digamos, sitios en donde no faltó el agua, por ejemplo, San Fabián, Totora en algunos casos, pero, digamos, es más consistente San Fabián. San Fabián prácticamente no faltó el agua, es decir, no faltó la humedad y no faltó la posibilidad de darle a las enfermedades capacidad de infección de los cultivares. Hubo otros ambientes, el caso Venado Tuerto, que en términos generales siempre estuvo por debajo de la serie histórica, es decir, que nos podemos haber encontrado con un ambiente un poco más seco. Fíjense acá arriba, sumé las precipitaciones desde el mes de abril a noviembre, es decir, tratando de abarcar todo lo que es el ciclo del cultivo, pensando en la reserva de humedad que había en el suelo desde la siembra hasta madurez fisiológica, madurez de cosecha. Y damos cuenta que Casilda, por ejemplo, Totoras y Carlos Pellegrini tuvieron muy buenas precipitaciones, ni hablar San Fabián. Pero bueno, esto tiene que ver con la potencialidad de los ambientes dado por las condiciones ambientales, en este caso las precipitaciones. Y volviendo un poco a la información que mostró anteriormente Amarí, lo que hice fue agrupar según ambientes los ensayos que se hicieron en cultivares de ciclo largo e intermedio y ciclos cortos. Los ambientes de Venado Tuerto, Totora, Las Rosas, sus fechas de siembra. En general, las fechas de siembra se respetaron para los cultivares de ciclo largo, que estuvieron en torno a la primera semana de junio, a los primeros 10 días de junio, excepto por ahí en Casilda y San Fabián, que tengo entendido que hubo problemas de condiciones de falta de piso, la siembra no se pudo hacer antes. Pero como vemos, esta cuestión de manejo de alguna manera impactó también sobre el rendimiento final de los ensayos. Estos son los rendimientos promedios de todas las variedades evaluadas. Si nos vamos al cuadro de la derecha, vemos los rendimientos obtenidos para cada una de las variedades en esos ambientes. Como bien decía Amalí, hubo 2 ambientes sin fungicida que fueron, que se tuvo información de parcelas testigo, es decir, sin control químico, San Fabián y Oliveros. Los rendimientos potenciales, bueno, son los aquí indicados. En algunos casos hubo muy buenas respuestas a la aplicación de fungicidas, como el caso de esto, hay como 1.100 kilos de diferencia, 500 kilos acá en SI 211. Y a la par puse lo que tiene que ver con el comportamiento sanitario. De alguna manera, fíjense, 211 se puede haber visto afectada un poco por roya de la hoja, cuya reacción es de moderada susceptibilidad por ese amarillo. No hubo roya del tallo, y esta es una variedad susceptible a roya del tallo. Al igual, por ejemplo, que SI 120, también otra variedad susceptible a roya del tallo. Como SI 120 es de buen comportamiento a roya amarilla y también de buen comportamiento a roya de la hoja, fíjense que la respuesta en el rendimiento a la aplicación de fungicida no quedó evidenciada como de alta respuesta. Es decir, fue mínima la respuesta a la aplicación. Perdón, Enrique, que me entrometa, te quedarían 5 minutos. Perfecto, Pedro, te agradezco mucho. El mismo análisis haciendo sobre los ensayos que se hicieron en estas localidades con cultivares de ciclo corto o intermedio. Aquí fíjense que las fechas de siembra, hubo algún adelantamiento, en el caso de Totoras, el 10 de junio, pero en realidad estuvieron entre fines de junio y julio. También los rendimientos promedios están indicando la potencialidad de los ambientes, es decir, fíjense acá por ejemplo Carlos Pellegrini, muy buenos rendimientos, Oliveros también muy buenos rendimientos, San Fabián con fungicida muy buen rendimiento y también sin fungicida, por citar a estos ambientes. El mismo análisis. Solo que aquí quiero hacer una distinción. Ñandubay, MS-INTA 415 y Bahí 550 serían cultivares intermedios. Serían para fechas de siembra, por ejemplo, para el 28 de junio. Ya entrado julio, esas ya son fechas más de siembra de ciclos cortos.
como son los que están en negro, ¿cierto? También, por variedad, los rendimientos promedios de todos los ensayos. Fíjense, diferencias que hubo, también diferencias bastante interesantes con la aplicación de fungicidas versus las parcelas testigo. Y lo mismo, a la derecha, sus comportamientos sanitarios, algunos con buen comportamiento, excepto por ahí algo de roya amarilla en Dubái. 415, una variedad con muy buen comportamiento sanitario en general, y otras con problemas de roya del tallo y roya amarilla, que de aparecer roya del tallo realmente podrían tener un impacto fuerte sobre el rendimiento. Finalmente, dejar una apreciación y algunos conceptos a tener en cuenta en la campaña que se avecina como recomendaciones finales. En primer lugar, como les mencionaba, una cuestión de manejo, creo que por ahí no se nos puede escapar. Yo este año vi muchos lotes que se deja al trigo como cultivo de cobertura, si se quiere. Bueno, eso hay que entender que esas plantas, fuentes verdes, plantas voluntarias o guachas, como lo mencioné en la primera placa, pueden generar inóculo desde temprano y rápidamente pasan a un cultivo recién implantado. Rápidamente ese inóculo pasa a un cultivo recién implantado, esas esporas. Y en el caso de roya amarilla, tener especial atención con los planteos de cultivo de cobertura. Hoy por hoy esta técnica se está difundiendo y mucho. Cuando se implantan especies afines con el trigo, como es triticale y centeno, saber que son hospedantes de la roya amarilla. Es decir, estamos anticipando los cultivos de cobertura al trigo y eso genera inóculo en esos cultivos alternativos, si se quiere. Siembra de variedades con buena sanidad. La intención de esto era mostrarles justamente la oferta de variedades, no solo desde el punto de vista rendimiento, como lo dijo muy bien Amalí, sino también desde calidad y desde la parte de sanidad, y revisar ese tema y fundamentalmente prestar atención a la respuesta que tiene a las royas, los cultivares frente a las royas. De darse una anticipación de enfermedades por culpa de roya anaranjada, roya amarilla, monitoreo desde temprano los lotes y sistemáticamente, no dejar que las enfermedades avancen sin conocer al menos qué niveles de infección estamos teniendo en los lotes. Y para ello es importante pensar que los controles deben hacerse con umbrales de control bajo, es decir, por ejemplo, si pensamos en severidad, alrededor de un 5% promedio. Este es un 5% histórico y clásico que lo tomamos para un manejo clásico de una roya anaranjada instalada cuando el cultivo está en espiga embuchada, hoja bandera desplegada. Pero lo que pasó el año pasado, en realidad, nos mostró que fue necesario bajar el inóculo, porque se llegó rápidamente a ese umbral. Atender aspectos de calidad, y esto tiene que ver con la calibración de los equipos, esto en el caso de que tengamos que hacer aplicaciones con fungicidas, las condiciones ambientales, muy importante, el tema del viento, el tema de la temperatura, prestar mucha atención a eso, el desarrollo de las enfermedades, en qué nivel de incidencia y severidad están en nuestros lotes, y el estado del cultivo, el estado general del cultivo, si está bien nutrido, con no falta de plantas, o denso, lo que fuere, y el estado de crecimiento del cultivo, el estado fenológico del cultivo. Finalmente, creo que es un dato interesante también dejarles, y un pedido, que tiene que ver con la rotación de los principios activos. Por ahí no aplicar el mismo fungicida 2 veces, porque a la corta o a la larga podemos estar generando, sin saber o sin querer, insensibilidad en algunos de estos patógenos. Cuando como manejo estamos cambiando principios activos, no le damos esa posibilidad. Bueno, esto era todo. Yo en esta última placa dejo mis datos para cualquier contacto, lo que es correo electrónico y lo que es celular. Así que desde ya les agradezco la atención y quedo a consideración de preguntas, las que pueda contestar ahora y si no con los datos que pongo acá en esta última placa. Desde ya, muchas gracias. Bueno, Enrique, muchas gracias a vos también por tu tiempo y por tu presentación. Y tenemos una serie de preguntas. Pregunta Tomás Whitmer de Venado Tuerto.
sin resignar rendimientos en ambientes de alto potencial. ¿Qué variedades tendrías en cuenta por perfil sanitario con un antecesor como soja de primera o maíz de primera? Como vemos, hay muchas variedades que se pueden, que son de alto potencial de rendimiento. Generalmente las variedades de mayor potencial de rendimiento son, como vimos, las de grupo 2. Las de grupo 2. Pero justamente son las que más problemas sanitarios por ahí tienen. Hay algunos casos que, y depende de los ambientes, que variedades de grupo 1 han andado bastante bien, han estado a la altura de esos potenciales de rendimiento. Todo va a depender de en función de la potencialidad del ambiente y el manejo que querramos hacer para la obtención del rendimiento potencial. Hoy por hoy, no sé si te puedo recomendar una variedad, pero sí decir que es muy importante la diversificación de variedades, es muy importante por ahí, a lo mejor es difícil reemplazar una variedad por otra, pero sí creo que hay que pensar en un planteo de diversificación de variedades, atendiendo a todos estos factores, es decir, el rendimiento, la calidad y la sanidad. Me parece que pasa por ahí. Podemos volver un poco todo más equilibrado, porque no podemos descuidar de que estamos sufriendo cambios en el tema racial de roya amarilla y de roya anaranjada, y si insistimos con materiales, con cultivares que sabemos que son susceptibles, que nos ofrecen altos potenciales, pero que son susceptibles, estamos dándole a los patógenos la chance de poder variar, de poder cambiar, de poder mutar y generar nuevas razas. Entonces creo que tenemos que ir a algo más equilibrado. A lo mejor quedarnos con un poquito menos de rendimiento, pero lograr un equilibrio en el manejo sanitario. Me parece que pasa por ahí un poco el concepto que quiero dejarte. Adrián Barrau pregunta si hay alguna información nueva con respecto a Fusarium. Bueno, con respecto a Fusarium, en realidad información nueva no hay. Fusariosis de la espiga es una enfermedad que siempre la evaluamos, siempre la registramos. Hay años en donde se da una mayor presión de enfermedad por el ambiente. No fue el año pasado, condiciones de ambiente muy favorables. Hay por ahí algunos datos de Paraná, en donde Paraná siempre es un ambiente, por ejemplo, con más posibilidades de Fusarium. Oliveros también lo sería, porque es un ambiente un poco más húmedo que Marcos Juárez, y también Pergamino. No hay nada nuevo, se está trabajando en resistencia sobre los cultivares, pero es como que lleva mucho tiempo y cuesta incorporar esa resistencia genética. Lo que sí puedo decirte es que hay algunos materiales, como es el AK303 Plus. El AK303 Plus tiene el gen de resistencia de SUMAI3, una fuente de reconocida resistencia a nivel mundial. Y hay un material que no se está comercializando acá en la Argentina, sino en Uruguay, de Macroseed, justamente LDC Semillas, que es la 416, MS INTA 416. Lamentablemente no la tenemos acá en el mercado argentino. Esa variedad tiene incorporada también el gen de SUMAI3. De cualquier manera, para de alguna manera dejarte tranquilo, hay materiales que tienen buen comportamiento a Fusarium. Es decir, no vemos altas severidades a nivel de espiga, que es un poco lo que se busca, e incluso se puede llegar a ver algún nivel de tolerancia, es decir, a lo mejor espigas muy infectadas, pero los granos no se ven tan afectados. Y sí hay el otro extremo, materiales muy susceptibles, y por la peligrosidad que tiene esta enfermedad, siempre hay que tener en cuenta esas susceptibilidades en esos materiales, ¿no? Bueno, las dos últimas preguntas, Enrique. Acá Victoria Benedetto pregunta si conoces experiencias en manejo de enfermedades como tricoderma o bacillus con productos biológicos. Yo tuve oportunidad de probar, digamos, estos microorganismos, si se quiere, a nivel de tratamientos de semilla, no en aplicaciones foliares, y creo que queda un camino por recorrer todavía. O sea,
Las pruebas de laboratorio indican una cosa y cuando uno lo lleva a la condición de campo, ahí se evidencian otras cosas. Son organismos vivos y dependen mucho de la condición ambiental y de la condición de suelo. De cualquier manera, creo que es necesario seguir investigando y ajustando, quizás ajustando a lo mejor dosis, ajustando nuevas cepas. Hoy por hoy, cuando uno compara a nivel de fungicidas, por ejemplo, biológicos versus químicos, tengo que ser sincero, se ve mayor respuesta en los fungicidas químicos. Al menos en la experiencia que yo tengo, se ve mayor respuesta en los fungicidas químicos. Pero creo que es todo un camino que hay que recorrer y seguramente de acá en adelante vamos a tener más respuestas y vamos a poder discutir con más apreciación de los aportes benéficos que tienen estos formulados para el control de hongos patógenos. Bueno, la última, Enrique, ya como para ir terminando la jornada, ¿considerás que roya amarilla puede presentarse en esta campaña? Yo creo que sí, y lo creo de la siguiente manera, un poco lo que traté de reflejar en esa placa cuando hablábamos de la actualización de rollas. Hoy por hoy hay que saber de que en la mayoría de los cultivares no tenemos genes de resistencia identificados. Sí tenemos mejores comportamientos, vemos los mejores comportamientos y nos tenemos que quedar con eso. Pero por el otro lado, por el lado del patógeno, es un patógeno que tiene una capacidad de adaptarse muy rápida, no solo para haberse instalado en la manera rápida, casi simultáneamente con lo que ocurrió en Europa, con estas razas Warrior que se identificaron allá y que rápidamente las tuvimos acá de una campaña para la otra, sino hoy por hoy estar presente en todas las áreas trigueras, es decir, desde Tucumán, latitud 26, hasta latitudes más sur de la provincia de Buenos Aires. Realmente creo que sí, nos quedó demostrado lo que fue la epifitia del año 2017, realmente hizo estragos en muchos cultivares, en muchos cultivos, y por esa capacidad de adaptación que tiene la enfermedad, creo que la vamos a tener. Aparte, hay otra cosa, y se los mencionaba en la última placa, tener en cuenta de que hay otros cultivos, no necesariamente el trigo, como es el triticale y como es el centeno, y malezas gramíneas que tienen la capacidad de hospedar a la roya amarilla. Esa es la diferencia que hay con las otras dos rollas, con roya anaranjada y con roya del tallo. Bueno, Enrique, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por la claridad de tu charla, por la buena predisposición a responder las preguntas. Y ahora ya continuamos con la jornada, ya para ir cerrando. Ya podés dejar de compartir tu charla, Enrique. Y ahora le agradezco mucho, Pedro, y agradezco nuevamente mucho la atención que me han hecho saber y el interés por el tema abordado, ¿no es cierto? Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, ahora continuamos con la jornada. Vamos a repetir nuevamente los contactos para que ustedes puedan justamente contactarse con los disertantes. Desde ya pedimos disculpas a todos, no se pudieron hacer todas las preguntas en vivo, al aire, pero por eso acá les dejamos los contactos de Amalia Mancha, que es mancha.amalia@inta.gov.ar, y el contacto de Enrique Alberione, que es alberione.enrique@inta.gov.ar. Bueno, recuerden, este ciclo de charlas organizadas por el INTA Olivero y sus agencias continúan. Este 7 de mayo, jueves, a las 10 horas, las charlas van a girar en torno a las malezas. Una, Juan Carlos Papa, de INTA Oliveros, hablará sobre manejo de malezas en trigo, y a su término, Andrea García nos disertará sobre los efectos de los cultivos de cobertura sobre malezas. Pero también recuerden que por todo mayo, junio, seguramente julio y agosto, este ciclo de charlas va a continuar.
a partir de la semana que viene, si no hay ningún inconveniente en cuanto a las habilitaciones o cuestiones técnicas, ya vamos a tener habilitado nuestro canal de INTA Oliveros por YouTube, se los vamos a estar informando previamente. Y la idea es hacer todas las charlas todos los jueves del mes, o sea, 4 jueves al mes a las 10 de la mañana. En el caso de que haya algún cambio en la agenda, nosotros se lo vamos a estar informando previamente, pero para que vayan teniéndolo en cuenta, esta es la agenda de mayo. El 7 de mayo, como ya les dije anteriormente sobre malezas, el 14, Gabriel Prieto de Inca Arroyo Seco nos hablará sobre las consideraciones para la implantación de arveja en la campaña que se viene. Este 21 de mayo, también jueves a las 10 horas, elección de híbridos de maíz, la presentación de los resultados de la campaña 2019-2020 a cargo de Facundo Ferraguti. Y el 28 de mayo, Alberto Malmantil y Tomás Whitmer de Venado Tuerto, como Estefanía Palú de INTA Pago de los Arroyos, nos hablarán sobre los cultivos de cobertura y de verdeo con experiencias locales. Antes de terminar con esta jornada, una vez que termine todo este contexto de cuarentena en torno al COVID-19, desde la dirección de la experimental de INTA Oliveros los invitamos a que nos visiten en las instalaciones de nuestro INTA para conocer de primera mano toda la información que nosotros vamos a ir dando en este ciclo de charlas. Desde ya les agradecemos su presencia, nuevamente muchas gracias a Amalia y a Enrique por su tiempo y por sus disertaciones, y al auditorio por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves 7 de mayo a las 10 horas por el canal de YouTube de INTA Oliveros.